Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Y después de este tiempo de adoración, ahora tenemos el tiempo de la exposición de la palabra. Y yo quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Y vamos a ver las peticiones que el pastor hace por sus ovejas, ¿no? Sabemos que son las ovejas del Señor Jesús, pero de alguna forma el Señor ha puesto el cuidado de las almas de ella mientras estamos aquí en la tierra bajo un pastor. Y en Efesios capítulo 3, versículos 14 hasta el 21 dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en esta porción de la Escritura que nosotros comenzamos a meditar, en la semana pasada vimos que se trata de una oración que hace el apóstol Pablo por los hermanos creyentes que estaban en la iglesia en Éfeso. Vimos que esta porción de la Escritura que hemos leído se dividía en tres partes. Las dos primeras partes hablaban precisamente de la labor de una persona que ha sido llamada al ministerio y que no solamente tiene como función o como única tarea la de exponer la Escritura desde donde sea, desde un púlpito, desde la calle o en un estudio bíblico, sino que también el ministro debe orar. Vimos muchos pasajes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos enseña eso? Que el ministerio no solamente consiste en la exposición de la Biblia, sino también en la intercesión por las personas a quienes se les enseña la palabra de Dios o se les predica también el Evangelio. Luego nosotros vimos que a partir del versículo 16 hasta el versículo 19, ¿sí? Están contenidas las peticiones. Nosotros vimos que hay muchas cosas que pedir por los santos. El pastor tiene muchas cosas por las cuales interceder a Dios para el beneficio espiritual de las ovejas, pero vimos de que aquí también Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos trae a nosotros, a los ministros y también para ustedes mismos, cuáles son las peticiones que se deben de llevar al Señor, y evidentemente esto para el bienestar espiritual de las almas. Y en los últimos dos versículos vimos que había una doxología, unas palabras de adoración para Dios. En esta mañana nosotros vamos a meditar en las peticiones por las cuales el apóstol ora, intercede a Dios para los santos que están en Éfeso, y las peticiones que un pastor, que un predicador, un maestro, un misionero debe de hacer al Señor. La primera se encuentra en el versículo 16 y dice la palabra: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esa es la primera petición. La segunda petición es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la tercera petición comienza, hermanos, en este versículo también, donde dice: a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
Ahora versículos 18 y 19, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí están las tres peticiones que vemos aquí. Y estas deben de ser las peticiones, como les recuerdo, que un pastor debe hacer por sus ovejas. La primera petición es bastante fácil de leer. El pastor debe orar para que las ovejas en el hombre interior, si usted lee ahí, en el hombre interior sean fortalecidas con poder, conforme a las riquezas de su gloria. Ahí vemos podemos decir esas tres subdivisiones en la primera petición. Habla del hombre interior que debe ser fortalecido con poder conforme a la riqueza de su gloria. La misma forma en que el apóstol está escribiendo estas peticiones nos llevan a nosotros de manera inmediata a llegar a la conclusión de que el apóstol está pidiendo por ovejas, por personas que han sido efectivamente redimidas, quienes han sufrido conversión espiritual por parte del Espíritu Santo, en quienes la gracia de la salvación ha sido manifestada con toda certeza y con todo poder. Esta oración, estas peticiones las está haciendo por personas regeneradas, por personas que han nacido de nuevo. Eso es lo primero que nosotros vemos en esta petición. ¿Por qué? Porque ¿quién puede tener fortaleza espiritual más que solamente aquella persona que ha recibido vida espiritual? ¿Puede un muerto ser fortalecido espiritualmente? No puede. Eso es imposible. ¿Puede un hombre natural recibir la influencia poderosa del Espíritu Santo? No puede. Nosotros sabemos que esto es imposible. Es posible que si nosotros nos podamos encontrar con personas que hacen una profesión de fe en Cristo, pero también observamos que estas personas que son profesantes tienen sus corazones enterrados en el mundo, atraídos por las cosas del mundo. Ellos tienen una atracción que nosotros podemos comprender por la palabra de Dios, que son cadenas a las que sus corazones están todavía atados. Las cosas del mundo quieren traerlas hacia la iglesia, quieren traerlas a su propia vida. Son personas que piensan, ¿cuánto es lo máximo posible que yo puedo estar cerca del abismo? El abismo que me lleva al infierno, el abismo que me pone en el mundo, y todavía ser llamado cristiano. Un creyente no piensa así. Jamás. ¿Usted alguna vez ha estado en un edificio, hermanos, que tenga más de 30 pisos? ¿Usted alguna vez ha estado así en un edificio? ¿Alguna vez usted ha puesto o se ha parado en el filo de ese edificio de 30 pisos y ha visto hacia abajo? Usted va a sentir ahí la sensación de vértigo. Y el instinto de autoprotección va a hacer que usted se aleje lo más posible del filo de allí. En lo espiritual es igual. Una persona que ha sido nacida de Dios no puede estar cerca, ahí en el filo de ese abismo que está la condenación del pecado, que está quizás las atracciones del mundo, y permanecer normal. No, el creyente busca estar cerca de los pastos. Los pastos no están cerca de los abismos. Un pastor no permite que la oveja esté cerca del abismo. Entonces podemos encontrarnos nosotros con personas que son profesantes de la fe, personas que dicen, bueno, el 90% de mis pecados ya han sido perdonados, ya han sido vencidos por mí. Sí, pero ¿y el otro 10? El otro 10 es el que le condena. No existe, hermanos, que una libertad del pecado en un 90%. Cristo, cuando liberta a la persona, la hace verdaderamente libre y la pone en un terreno de lucha constante contra el pecado. Es verdad, ahí lucha el creyente. No estamos diciendo que no va a haber tentación. Hay tentación.
Pero el creyente ahora está capacitado. Es posible que pierda algunas batallas, pero va a ganar la guerra. Se va a caer, pero se va a volver a levantar. Y va a sobreponerse en las fuerzas del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, a ese pecado que está mortificando. Por tales personas que han hecho una profesión de fe en labios, el pastor no debe de orar como nosotros estamos encontrando aquí en este pasaje de Efesios. La oración del pastor por estas personas debe de ser por la salvación de sus almas. Pero esto a la vez es ofensivo. Usted haga la prueba, hermanos. Usted trate de confrontar a una persona que ha hecho una profesión de labios, de fe en Cristo, pero que su vida no se santifica, no se ve la imagen de Cristo progresando en su vida. Usted dígale, yo creo por las evidencias de tus frutos que tú todavía no has sido libertado y que vives en prisión. Va a ver cómo reacciona esa persona. A nadie le gusta que le confronten su cristianismo cuando no es cristianismo. A nadie le gusta eso, pero yo pienso más bien que cuando una persona se acerca de esa forma es porque tiene amor en su corazón, tiene preocupación por su vida, por su alma, por el estado eterno. Y nosotros debemos hablarlo. Hace mucho tiempo, y creo que yo les había compartido también, un hermano me hizo una prueba, me comenzó a hacer preguntas acerca de mi salvación. Y se demoró 2 horas preguntándome qué era lo que mi corazón sentía con esto, por qué yo hacía esto, cuál era mi actitud hacia el pecado. 2 horas. Hermanos, para mí no fue un enojo, para mí no fue una carga. Yo al contrario, a través de todo eso que yo venía conversando con este hermano, a las finales tuve la confirmación que el Señor verdaderamente me había salvado. Yo veía en el hermano no un asunto como una curiosidad morbosa acerca de mi salvación. Yo no lo veía a él con una postura como queriendo presentarse más santo que yo, no. Lo veía como alguien que estaba preocupado por mi vida espiritual. Más aún cuando nosotros vivimos, hermanos, en un tiempo en que el evangelio ha sido totalmente diluido. Y muchas personas creen que son salvas cuando no lo son. Nuestra oración debe ser, pues, por la salvación de esas personas que han sido engañadas por una religión liberal, una religión que dice que una persona puede caminar con un pie en el mundo y con otro pie en Cristo, la religión que enseña que Dios no es muy estricto y que pasa por alto cualquier pecado que nosotros podemos cometer. Hermanos, personas que piensan de esa manera todavía no han sido libertadas, porque no han llegado a experimentar el aborrecimiento al pecado, no han entendido la santidad de Dios y cuán aborrecible es el más mínimo pecado para Dios que habita en luz inaccesible. Entonces la oración por ellos no debe ser como la oración que Pablo hace por los creyentes en Éfeso. Debe ser por salvación. Y estas palabras de oración son para pedirle al Padre de los cielos por sus hijos adoptados por los méritos de Cristo. Solamente a ellos pueden ser manifestadas las riquezas que habla aquí la Escritura, porque dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Esas riquezas están reservadas para quienes, para todos aquellos que hemos sido adoptados en los méritos de Cristo como hijos de Dios. Entonces, primeramente debemos de ver y preguntarnos, y ya lo dije, ¿cuál es la fuente de donde el apóstol Pablo espera que sus peticiones sean concedidas? Hermanos, las riquezas de Dios. De allí es de donde va a salir todas estas respuestas a las peticiones que Pablo hace por los creyentes. Y hagamos la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser posible que un creyente pueda resistir todo lo que aparece durante su caminar en esta tierra? ¿Cómo puede soportar todo lo que en el caminar cristiano nos aparece? Las aflicciones, los dolores, las traiciones, los desprecios, los insultos, las enfermedades. ¿Cómo es que un cristiano puede hacer frente? La respuesta es por las riquezas de la gloria de Dios que han sido derramadas para nosotros, que han sido concedidas para nosotros. Hermanos, Cristo no deja en sus fuerzas humanas a aquellos quienes son salvados por la obra poderosa de la cruz. No habría sabiduría, hermanos,
en dejarnos así, simplemente sin poder, a nuestra suerte, sabiendo que todavía nosotros tenemos rasgos de pecado en nosotros mismos. Nadie podría terminar la carrera cristiana si eso fuese así. Por eso es que Dios, de las riquezas de su gloria, provee poder para nosotros, para vivir la vida cristiana. Cristo no solamente provee la salvación en la cruz, también provee de las riquezas de su gloria, de Dios, el poder para estar fortalecidos solamente para los que son de Él. Eso es lo que nosotros debemos de ver, hermanos. Y quizás en esta oración nosotros comenzamos partiendo una diferencia entre quién es un creyente genuino y quién no lo es. El poder de Dios actúa en el cristiano. Ese poder que estamos nosotros leyendo en este versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahí también nos dice, nos habla de la tercera persona de la Trinidad, de donde viene ese poder de las riquezas de Dios. Y el Nuevo Testamento nos enseña mucho, hermanos, de cómo es que el poder de Dios se manifiesta en todos los creyentes verdaderos. Segunda de Timoteo, yo voy a leer muchos pasajes de la Escritura. Segunda de Timoteo 1:8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino, como dice, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Mire cómo es que Timoteo es exhortado por Pablo a participar de ¿qué? Aflicciones. Por el Evangelio, por el poder de Dios. En 2 de Corintios también nosotros vemos en el capítulo 6, versículos del 3 al 7, cómo la palabra del Señor nos habla de este poder también que viene de lo alto. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. En 2 de Corintios también, ahora en el capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, aquí nos habla de las tribulaciones, las angustias por causa del Evangelio de Cristo. Por eso es que yo les decía a ustedes, y habíamos visto, la carrera cristiana no es una carrera fácil. Y Dios nos capacita, no solamente para enfrentarnos a nuestro hombre interior, el que está todavía crucificado, no solamente para enfrentarnos al mundo, no solamente también para enfrentarnos a Satanás. Es el poder de Dios que acompaña al creyente en todo su camino, y por eso es que el pastor debe de orar por la congregación. En Colosenses también. Dice en el capítulo 1, versículos 9 al 11, dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. Y en 1 de Pedro 1,
Versículos del 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es el poder de Dios quien nos sostiene. Es el poder de Dios que nos mantiene. Hermoso, hermanos. Porque esa debe ser la oración del pastor por sus ovejas, para que cada una de ellas sea sostenida, sea mantenida, para que persevere en el poder de Dios, por el poder de Dios. En Judas también, en capítulo 1, versículos 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Tremendo, hermanos. Nosotros vemos aquí cómo Dios obra por medio de su poder en sus ovejas, y esa es la petición que nosotros tenemos que hacer por ellas. Entonces vemos que Dios nos vuelve capaces de caminar el camino cristiano por su poder, un camino donde encontramos aflicciones, pruebas, debilidades, etcétera. Y ese poder que proviene de las riquezas de Cristo, porque así dice nuestro pasaje, nos guarda sin caída y nos presenta sin mancha delante de Dios. Delante de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Isaías 40, versículos 29 al 31. Dice la palabra del Señor, es un pasaje que nosotros conocemos mucho. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es el poder de Dios, hermanos, que nos hace fuertes espiritualmente. Los puritanos decían que un creyente era como un árbol. Y nosotros sabemos, ¿no? Hemos visto árboles alguna vez, quizás hemos plantado un árbol en la casa nosotros. Y bueno, un árbol tiene muchos años de vida. Cuando nosotros plantamos un árbol, no es del tamaño de esos árboles que vemos aquí cerca, que pesan muchísimos kilos, hasta más de 1 tonelada posiblemente. No los plantamos así. ¿Cómo los plantamos? ¿De ese tamaño ya? No, los plantamos pequeños. Los plantamos quizás del tamaño de nosotros mismos. Y ese árbol, como decían los puritanos, no solamente crece con el tiempo y da fruto, sino que van fortaleciéndose también. Ellos imitaban eso para referirse a un creyente. El creyente es como un árbol, y varias veces también en los Salmos nosotros encontramos que se nos llama así, como un árbol. El árbol se va haciendo fuerte, va siendo más grande, más grueso, sus raíces van siendo más profundas. Y cuando vienen los vientos y las tempestades, no sé si alguna vez ustedes han tenido también la oportunidad de ver cómo los tornados azotan ciudades en los Estados Unidos. Y están los vientos muy fuertes, vientos de 100 kilómetros por hora. Y algunas ramas salen volando, y por acá y por allá algunos postes se caen. Pero los árboles que son ya viejos están bien parados. Vienen esos vientos fuertes y no son movidos. Pueden ser sacudidas las hojas, puede ser que el cristiano también sea sacudido por muchas cosas, por aflicciones, por enfermedades, pero las raíces están bien puestas allí. Yo pienso que quizás los puritanos se inspiraban en eso porque ellos vivieron también en los Estados Unidos, lugar donde hay estos vientos, estos tornados, estas tormentas fuertes. Es posible, o es imposible más bien, que exista un creyente a quien Dios no le haya concedido ese poder de las riquezas de su gracia para que avance en el camino de asemejarse cada vez más a Cristo, al Señor.
Nuestro versículo nos dice que ese poder viene del Espíritu Santo. Y es interesante lo que dice, hermanos, de ese poder del Espíritu Santo. Porque nosotros verdaderamente creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo tiene poder para santificar al creyente, para afirmarlo en la fe, para fortalecerlo en las pruebas y en las tentaciones, porque eso es lo que la Biblia enseña. Y además creemos que nadie puede resistir el poder del Espíritu Santo. Nadie puede detener su mano y decir ¿qué haces? Como dice Daniel 4:35, porque el Espíritu Santo es Dios también. No creemos que el poder del Espíritu Santo se manifieste en lenguas falsas, ni en profecías fallidas, ni en sanidades dudosas. Creemos que el verdadero poder de Dios santifica, fortalece y establece al creyente genuino. Lo mantiene firme en la fe. Esa es la manifestación espiritual del Espíritu Santo. Esa es la influencia que tiene el Espíritu Santo por el poder de las riquezas de Cristo para cada uno de nosotros. ¿Y cómo hace eso el Espíritu Santo? ¿Cómo es que nos da ese poder del que estamos leyendo nosotros? Bueno, lo hace por medio de muchas actuaciones, de muchos actos. Primero, el Espíritu Santo tiene que poner vida espiritual. Segundo, influyendo nuestro espíritu con razonamiento espiritual, consejo espiritual y doctrina espiritual. Tercero, poniendo en nosotros el querer como el hacer, el querer meditar en la Escritura, el querer buscar a Dios en oración, el querer anhelar las cosas espirituales por encima de las terrenales, el haciéndonos abandonar lo profano y lo mundano, pero no solamente el querer todo esto, sino también en hacerlo. Esa es la forma como es que el Espíritu Santo hace. Y los pastores y misioneros debemos orar por ese fortalecimiento espiritual de las ovejas a quienes se enseña las doctrinas de Cristo. Esa sería la primera petición, hermanos. Qué bonita. Efesios 3:17 ahora dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, ¿qué significa eso? No es eso que nosotros escuchamos, que citan Apocalipsis 3:20 y ábrele la puerta de tu corazón a Cristo, y no es eso. No es eso. Nosotros rechazamos absolutamente esa forma de hacer evangelismo porque no es bíblica. Está torcido el precepto de Dios para hacerlo decir algo que no dice. Nosotros creemos que cuando la Escritura habla de que habita Cristo en nuestros corazones, se refiere a que nuestras mentes sean llenas, nuestras voluntades sean llenas y nuestros afectos sean llenos de Cristo como Rey, como gobernador y como Señor. Eso significa que habite Cristo. El apóstol no está pidiendo en su oración que se demuestre una influencia cristiana. No, él no pide, que yo pueda ver una influencia cristiana en ellos, sino que el poder de Cristo controle la vida de ellos. Eso es diferente. Porque hay cristianos que son pues como la golondrina, ¿no? Aparecen una vez y nosotros, ¿cómo decimos? Una golondrina no hace un verano. Una experiencia espiritual no hace a un cristiano tampoco. Hay personas que dicen, no, pero yo sentí esto. Sí, pero eso no te convierte en cristiano. Habría que leer Los afectos religiosos de Jonathan Edwards, que escribió ese libro en pleno avivamiento, y él tuvo el discernimiento para descartar las verdaderas conversiones de las falsas conversiones. El poder de Cristo debe controlar la vida de ellos. Eso es lo que significa que Cristo habite en los corazones de los creyentes. Y esa debe ser la oración del pastor. Señor, controla tú la vida de ellos. Sé tú el Señor de ellos. Sé tú el gobernador de sus vidas. Llena de eso su mente. Llena de eso su corazón. Llena de eso su voluntad, Señor. Es decir, que la justicia de Cristo, la mediación de Cristo, el sacrificio de Cristo, los sufrimientos de Cristo, alimente, llene y satisfaga todos los deseos y todas las voluntades de los cristianos, de tal forma que Cristo se convierta en un gran tesoro para cada uno de nosotros.
Y es interesante que la palabra de Dios diga que esto sea recibido por la fe. Y aquí nosotros podemos entender que la Escritura nos enseña que la fe no es estática. O sea, la fe, cuando nosotros comenzamos en el camino cristiano, tiene un tamaño. La fe tiene un tamaño, enseña la Biblia. Sí. La fe no es estática, sino que está diseñada para crecer. Está diseñada espiritualmente para crecer. Mire, Hebreos 12:2, nosotros sabemos que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo sabemos nosotros que la fe está diseñada para crecer? La Biblia lo enseña. En Lucas 17:5, la palabra del Señor dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. La fe está diseñada para aumentar. La fe está diseñada para crecer. En 2 de Tesalonicenses también, capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe no está diseñada para ser algo estático y que se quede inmóvil, congelado y frío de un tamaño. La fe del creyente está diseñado para que crezca más. Y si la fe es el medio para que nosotros recibamos esas riquezas, si tenemos una fe, si lo comparamos como un canal de agua, si tenemos una tubería de 4 pulgadas de este tamaño, y esa tubería es el conducto para llevar agua, no va a llevar mucha agua, va a llevar cierta cantidad de agua de acuerdo a la capacidad que tiene para que transite por ahí. Pero si tenemos una tubería de 8 pulgadas, más agua. Y si tenemos una tubería de 100 pulgadas, más agua. Hermanos, cuanto más grande es la fe, cuanto más grande es el conducto que nosotros, efectivamente Cristo la hace crecer, cuanto más grande ese conducto, más riquezas viene para la vida de un creyente. ¿Usted lo había visto así? Pero esa es la razón por la cual nosotros debemos orar. Entonces, cuando la fe del creyente va creciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la fe del creyente va creciendo? Que eso debe ser lo normal en una persona salvada, ¿no? La persona salvada debe de ir teniendo más fe, más fe, más fe y más fe. Cuando la fe del creyente va creciendo, Cristo va habitando más en el corazón de ellos. Cristo va habitando más en el corazón de ellos. En consecuencia, el Señor va llenando la mente, la voluntad y los afectos del creyente más, cada vez más, dirigiendo su vida, sometiendo su voluntad a una obediencia a Cristo como Señor. Cuanto más grande es la fe, más recibe uno, más se va pareciendo al Salvador. Al Salvador. Los pastores debemos orar por esta obra espiritual en cada uno de los que hemos sido salvados. Y ahora yo quisiera preguntar, hermanos, ¿es posible que Dios no le conceda esta petición a los pastores? ¿Usted cree que cuando un pastor ora para que la iglesia crezca en fe, crezca de tal forma esa fe que reciban más de las riquezas, Dios diga: no te voy a conceder esa? No puede negar Dios esas peticiones que hace un pastor. Hermanos, no. Porque esas peticiones son según la voluntad de Dios que estamos leyendo en nuestras Biblias. En 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Acaso no es la voluntad de Dios nuestra santificación? ¿Acaso no necesitamos más fe para recibir más de Cristo, para que Él habite más en nuestros corazones, de tal manera que llene nuestro pensamiento, llene nuestra voluntad y Él controle nuestras vidas? Por supuesto que sí. Pero ¿dónde se ve esto? ¿En todos los que escuchan la palabra del Señor? No. En aquellos quienes se someten o están influenciados en las influencias del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podríamos pensar cuando no se observa a Cristo como aquel que llena todo y que gobierna todo en la vida de un profesante? ¿Debemos creer que Dios ha fallado su palabra? No.
No, no podemos pensar eso. Pienso que lo más probable es que la persona en quien no crece la fe ni Cristo llena su vida entera, tal persona se haya engañado a sí mismo y crea algo que no es. Nuestro versículo de Efesios dice en 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero también escribe a los Corintios el apóstol Pablo, Dios, diciéndole, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Mire cómo dice, que Jesucristo está en vosotros. Y estamos hablando aquí en Efesios precisamente que esa es la oración, para que Cristo habite en el creyente. Y aquí Pablo dice, no, tienes también que confrontar si Cristo, si eres creyente, tienes que examinarte para saber si Cristo efectivamente habita en ti. Y también le dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que Pablo había recibido y expresaba en Gálatas 2:20, él también quería para los creyentes, porque el Señor le iba a dar a ellos lo mismo, a cada uno de nosotros igual. Cristo tiene que habitar en nosotros. Hermanos, la Biblia dice que esta habitación de Cristo en el creyente no es desapercibida. No es. O sea, la vida cristiana, y a veces las personas enseñan, dicen, no existe un creyente que sea de la secreta, como dicen, del servicio secreto cristiano, ¿no? Nadie sabe que es cristiano, pero es cristiano, ¿no? Estábamos hablando nosotros acerca del servicio de inteligencia del ejército con un hermano, ¿no? Cómo se infiltraban en las universidades, se hacían pasar por estudiantes. Nadie se da cuenta que son pues militares, ¿no? Del servicio de inteligencia que están infiltrados ahí, porque si se diesen cuenta, pues no tendría ningún sentido tener servicio de inteligencia. Pues no hay creyente en donde no se manifieste este poder de Dios, esta influencia, esta habitación de Cristo. Por eso es que Juan capítulo 15 versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, otra vez está hablando de que Cristo habite, este lleva mucho fruto. Por eso es que no es algo que no se percibe la habitación de Cristo en una persona. No, cuando Cristo habita en una persona, esa persona, según la Escritura, dice que el tal lleva ¿qué? Mucho fruto. Hermanos, ¿la Biblia miente? No, nosotros somos los mentirosos. Y Dios verás, porque separados de mí, nada podéis hacer. Romanos 8:10 también dice, pero si Cristo está en vosotros, mire, un condicional. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es evidente cuando Cristo habita en una persona. La tercera petición de un pastor por sus ovejas es esta. Está en Efesios capítulo 3, tenemos que leer desde el versículo 17 hasta el versículo 19. Yo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Y dice esa versión, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, ahí es donde va a comenzar a hacer la tercera petición, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hermanos, cuando una persona, y aquí nuevamente hablamos de un creyente genuino, alcanza a conocer el amor de Cristo, cuando alcanza a conocer el amor de Cristo, entonces con gozo y voluntariamente desea participar de las aflicciones del Evangelio, como el Señor lo hizo por amor de nosotros, sus redimidos. Cristo es la raíz del amor y nosotros somos el fruto de ese amor. Por eso es que Juan 4:19, primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero.
¿Y qué es lo que dice nuestro versículo? Nuestro versículo que estamos leyendo nosotros en la última parte del versículo 17 dice, en Reina Valera 60 dice, arraigados y cimentados en amor. La versión Dios habla hoy dice así, firmes y profundamente enraizados en el amor. Y la Reina Valera avanzada, Reina Valera 2000, dice, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor. Mire cómo menciona aquí la palabra amor. ¿Qué quiere decir? Pues la Sagrada Escritura con estas palabras. ¿Qué significa estar enraizado en amor? ¿De qué amor nos habla la Escritura? Hermanos, esta expresión no dice que debemos estar enraizados y cimentados en nuestro propio amor, sino en el amor de Cristo. Significa que estemos completamente persuadidos y seguros del amor que Cristo tuvo por nosotros. Sí, tenemos que entender lo que Cristo hizo. Por eso es que de allí viene la palabra comprender, que está en el versículo 18. Mire cómo Dios va tejiendo los argumentos con palabras para traernos la enseñanza. Dice enraizados en el amor de Cristo. Tenemos que comprender, no el amor de nosotros, tenemos que comprender el amor de Cristo. En el versículo 18 dice, no habla ahí de una experiencia intelectual. No dice que tenemos que entender aquí en la cabeza lo que hizo Cristo. O sí, murió en la cruz, sí, fue flagelado, fue torturado, sí, lo comprendí en mi mente y ya, lo entendí. Y si leo un poco de historia y comienzo a entender cómo era la tortura que hacían los romanos a las personas que crucificaban, llego a entenderlo más todavía. Aquí no habla de ese tipo de comprensión. Aquí habla de una experiencia espiritual verdadera, de comprender lo que hizo Cristo, de tener a Cristo morando en nosotros y nosotros morando en Él. Eso es lo que dice. Y esta afirmación que hacemos se desprende del hecho de que el Espíritu Santo, quien ha escogido las palabras por Pablo, Él ha escogido las palabras por Pablo, nos dice que desea que comprendamos algo que sobrepasa el entendimiento humano. Qué curioso, eso es lo que dice el versículo. Que comprendamos algo que sobrepasa el entendimiento humano. Y como ya dijimos, comprender parcialmente el amor de Dios que nos hace capaces de vivir la vida cristiana gloriándonos en las diferentes tribulaciones. Por eso Romanos 5, versículos 3 y 5 dice, y no solo esto, está hablando aquí de la paz con Dios en el contexto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y más adelante, hermanos, miren cómo es que habla del amor de Dios el apóstol Pablo, ¿no? De esa seguridad. Cómo es que él llegó a entender el amor de Dios. En Romanos 8, desde el versículo 35 al 39, la Escritura dice, ¿quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución. Pero mire cómo es que el apóstol habla. Habla de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, como contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, eso lo habla, eso lo dice una persona que está enraizada, firme, arraigada y cimentada en el amor de Dios.
Y Pablo ora para que nosotros hablemos de esa misma forma. Tengamos esa seguridad, esa certeza. Hermanos, una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los creyentes romanos morían como alimento de leones en el Coliseo romano, con sus hijos, con sus esposas? Y mientras los leones los devoraban, ellos iban cantando himnos. ¿Por qué? Porque es que ellos morían alegremente. ¿Quién hace eso? ¿Saben quién hace eso? Una persona que está enraizada y cimentada en el amor de Cristo. Y la Escritura nos dice todavía que no vamos a llegar a comprender todo ese amor porque sobrepasa todo conocimiento humano, pero tenemos que hacerlo, tenemos que comprenderlo. Es decir, con lo poco que nosotros podemos comprender por la gracia de Dios, ese amor, ese conocimiento o ese entendimiento parcial, la dimensión de ese amor es evidenciada en el Evangelio de Dios. Y ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué es lo que nos enseña esto? Y yo creo que vamos viendo la profundidad de lo que cada una de estas peticiones nos dice. Hermanos, la pregunta que debemos hacernos en este momento preciso de la predicación es: ¿amamos al Señor? ¿Le amamos a Cristo? Y nosotros vivimos, ¿saben?, en un tiempo en que si nos paramos en esa esquina de allí y le preguntamos a cualquier persona: ¿usted ama a Cristo?, ¿quién le va a decir que no? ¿Quién va a decirle a usted: no, yo aborrezco al Señor? Sí, amo al Señor, van a decir, pero Dios no quiere poner a prueba ese amor pidiéndonos a cada uno de nosotros que sacrifiquemos nuestras vidas y nuestras familias en un circo romano. O tampoco el Señor nos va a decir: bueno, si tú me amas, entonces anda a esos países islámicos donde el cristianismo es penado con la muerte y ponte a prueba. Ya no, el Señor no nos pide eso. La prueba que Dios pone para los que con sinceridad de corazón invocan su nombre es esta. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Más adelante, el versículo 23, Juan 14:23, y voy a leer de la Biblia en lenguaje sencillo, dice: Jesús le contestó: si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. Y fíjense ahora cómo conecta todo lo que estamos hablando nosotros. Que Cristo habite en vosotros. Pero este pasaje dice que si nosotros obedecemos, el Padre y el Hijo vienen a habitar con nosotros. ¿Usted se da cuenta? Usted puede ver aquí toda la relación que hay en esta oración, en esta petición que tiene que hacer el apóstol y los pastores por cada uno de los suyos, de las ovejas. ¿Qué es lo que nos dice esto? De que el amor a Dios conduce a la obediencia a su palabra. Hermanos, si es que nosotros hemos experimentado el amor de Dios en Cristo, entonces nosotros hemos sido conducidos a amarle a Él. Hemos sido conducidos a amarle a Él. Eso es lo que hemos leído nosotros en Primera de Juan. O sea, si el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, ¿cuál es la reacción inmediata de eso? En que nosotros le amamos a Él. Es eso. No le podemos amar, ese es el orden. Primero llega el amor de Dios a nuestra vida y después que llega ese amor, comprendemos el amor de Dios, el tamaño, la longitud, la profundidad, la altura, el ancho, y vemos todo eso, lo que Él hizo por nosotros al enviar a su Hijo, que es la respuesta que debe de tener una persona que ha sido salvada: amarle a Él. ¿Y cómo lo demuestra? Obedeciéndole. Y cuando le obedece, el Padre y el Hijo vienen a morar en nosotros. Y ahí se cumple, hermanos, lo que el apóstol viene pidiendo. Es algo que a mí me llena de asombro. ¿Cómo es que está todo así como una cadena atado, no? Y este versículo 23 que hemos leído en Juan 14 nos trae una promesa. Cristo y el Padre vendrán a vivir ¿con quiénes? Con los obedientes. Con los obedientes. Dice la Escritura también que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa nos constriñe? De que conociendo lo que Él hizo por nosotros, nos impulsa, nos mueve a amarlo,
amarle a Él. Y no con un sentimiento sensiblero de palabras, sino con una alegre obediencia a todo su consejo. A todo su consejo. ¿Cómo nos demuestra Cristo su amor? ¿Cómo es que nosotros entendemos o comprendemos que Cristo demostró que nos amaba? ¿Cómo? Cuando Él permitió que le hagan todo el daño. Cuando Él permitió que le hagan todo el mal que nosotros merecíamos como pecadores. Ahí es la muestra más grande del amor de Dios. Es algo que tenemos que entender, no en nuestra mente, como yo les decía, o a través de la historia, y llegar a una conclusión lógica, sí me amó, sino sentirlo, comprenderlo espiritualmente, llorar cuando uno entiende el amor del Señor. Y llorar, porque cuando uno entiende el amor del Señor y ve que todavía camina con algunos rastros de pecado, se duele. Se duele. ¿Cómo es que se demuestra el amor del Señor? Porque a pesar de eso, a pesar de lo que somos, Él nos hace bien a nuestras almas. Eso es lo que tenemos que entender, pero no en un plano racional, tenemos que entenderlo en un plano espiritual. Ser conducidos a la verdad, espiritualmente hablando. Hermanos, estas son las peticiones, junto también con las razones por las que los pastores debemos orar por las ovejas. Todo esto es por lo que nosotros pedimos. Quizás nuestras palabras son así como las que Pablo las describe en esta carta a los Efesios en el capítulo 3. Quizás esas son las palabras de un pastor. Señor, fortalece a mis hermanos. Señor, que Cristo habite en el corazón de mis hermanos, en la vida de mis hermanos, teniendo en la mente todas las implicancias que hemos venido viendo aquí en esta palabra que hemos leído. Estas son las peticiones juntos con las razones. Pero yo también, hermanos, yo también creo que después de haber entendido todo este tesoro que el apóstol oraba para las ovejas y que los pastores oran, también las ovejas deben orar por eso. Las ovejas no deben de decir, bueno, yo tengo mi pastor que está orando para que Cristo habite en mí. No, usted también ore para que Cristo habite en usted. Bueno, el pastor está orando para que yo pueda comprender espiritualmente el amor de Cristo. Usted también ore por eso. Dígale, Señor, quiero que tú me muestres espiritualmente en mi corazón. Déjame ver con mis ojos cerrados el tamaño de ese amor que habla la Biblia. Hermanos, ahí también es donde usted va a tener una experiencia espiritual. No le digo de una cosa que vamos a ver luces y oír voces y esas cosas, sino la experiencia del señorío de Cristo en su vida. Porque va a estar llenada de Él. Su mente va a estar llenada de Cristo. Su corazón, su voluntad. Usted va a vivir para Él. Y todo eso, así como yo oro para que la fe de ustedes vaya creciendo, usted también, para que sea más grande ese canal donde va a recibir más bendición espiritual para su vida. Hermanos, esta es una enseñanza tremenda. Y es algo en lo que nosotros también debemos de reflexionar. Vamos a orar. Oh Señor Santo, te damos gracias por esta palabra que tú nos has enseñado en esta mañana, cómo es que deben ser las peticiones de un pastor por las ovejas, las razones, la profundidad de esas peticiones, Señor. Pero también, Señor, que sea nuestro deber el pedirte a ti eso mismo, Señor, porque entendemos que es para nuestro bien espiritual, para poder nosotros, Señor, ser llenados más cada vez de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en estas palabras que hemos venido escudriñando, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.